auditorio, muchísimo gusto de estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a tener, como siempre intentamos hacer, es invitar un personaje muy especial que tiene una gran experiencia y una gran capacidad de comunicar, sobre todo con los jóvenes, sobre todo con los estudiantes, y comunicar en materia educativa. Es realmente un fenómeno en la industria particular, en la industria empresarial, en la industria de la educación y en la educación misma y el liderazgo. Pues hoy nada más y nada menos tengo conmigo aquí al distinguidísimo señor Salvador Alba, y que nos va a acompañar y a decirnos muchas cosas buenas e interesantes para nosotros. Así que, Salvador, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí con nosotros en el programa. Qué gusto que me hayas aceptado la oportunidad de estar con nosotros y con el auditorio. El auditorio, pues te lo explico un poco, es en cobertura nacional total con el canal 13, en el exterior y en el extranjero también diversas televisoras a niveles locales, así que la cobertura es muy amplia. Nuevamente, bienvenido, Salvador, y empiezo pues por donde hay que comenzar, un poquito de tu infancia, un poquito de tu educación en la primaria, la secundaria, la llegada a la universidad, y un poquito sobre tu familia, para con esos antecedentes ya proceder a meternos de lleno a los temas que queremos tratar contigo. Vicente, muchas gracias por que te estés dedicando, usando parte de tu tiempo a crear conciencia. Yo digo que los seres humanos vivimos en la inconsciencia, pero de repente tenemos que tener momentos de conciencia para inclusive cambiar el inconsciente y seguir siendo una mejor sociedad. Yo al final, vengo de una familia nacida en la Ciudad de México, mis padres de provincia emigraron a la Ciudad de México, de una familia de 7, una familia prolífica, y tuve una vida, pues en general, divertida, una vida en una ciudad, que en la Ciudad de México, pues, Colonia del Valle, una ciudad que podías transitar, caminar desde muy joven, y dentro de esa familia tuvimos la oportunidad, la familia, de emigrar a Colombia. Mi papá tenía un trabajo en Colombia, estaban construyendo oleoductos en ese momento, una compañía mexicana, y nos fuimos para allá cuando estábamos yo en la edad de 15, 16 años. Entonces, esa experiencia de salir fuera con la familia a un país que es muy querido para México, pues me generó una transformación importante. Ahí yo regreso a México a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México, ingeniería química, porque decidí, no tenía claridad de qué quería yo ser. En ese momento tomé esa carrera. Posteriormente me di cuenta que no era mi vocación, pero decidí terminarla y empecé yo a emprender desde los 16 años. Empecé con una fábrica de esferas de Navidad en el garage de casa de mis papás, y después empecé a poner otros negocios y tenía carritos de hot dogs ambulantes, y yo decía que yo no iba a trabajar para nadie, y se me empezó a acabar la liquidez de mi negocio y terminé entrando a lo que era en ese momento Cervecería Moctezuma, pero pues fundamentalmente por poder apoyar mi empresa. Me marcó mucho el trabajar en una empresa muy jerárquica. Yo veía esos estilos de dirección y yo decía, yo no quiero hacer esto, y le decía a la gente, renuncien porque tienen que estar en este tipo de empresas. Y pues la gente estaba muy atorada con la colegiatura, con los gastos, y en ese momento, pues yo tuve la oportunidad de traer a George Steiner a la cervecería a que les diera unos cursos de planeación a los directivos, y él me enseñó, me marcó porque me dijo, ten cuidado porque la gente hace planes para las empresas, pero no hace planes para su vida. Y ahí yo seguí la metodología de planeación estratégica, hice mi plan de vida, hice una visión de que yo quería fundamentalmente crear un mundo mejor a través de servir y amar a los demás, viviendo con optimismo todo el día. Todos quería ser un líder servicial, no lo era,
me Perdón, preparé. Salvador, perdón, Salvador, tocaste un punto muy interesante. Si nos lo puedes explayar un poco a la audiencia, porque es un punto crítico y se trata de ese plan de vida. ¿Cómo se hace un plan de vida? Te sientas en un escritorio con un lápiz, te metes a la reflexión en varios días, o cómo realmente, porque me parece fundamental que cada persona tengamos ese primer fundamento para arrancar una vida de éxito. Y al final, todos los seres humanos somos diferentes, nacimos en un equilibrio, nuestro cerebro es un músculo que se va desarrollando, pero la realidad es que ese músculo lo vamos atrofiando nosotros porque en la educación misma le vas matando la creatividad, la individualidad que tiene la gente, pues para poderlos poner en un saloncito ordenada. Y hay pruebas que demuestran que en realidad un ser humano a los 2, 3 años tiene una genialidad en su cerebro, pero a los 18, 20 años, pues prácticamente ya se le atrofió esa genialidad. Y es parte de los procesos educativos que siguen muy atrasados y no reconociendo esa individualidad del cerebro, de esta moldeada. Para hacer un plan de vida, la realidad es que tienes que construir tu vida sobre tus fortalezas, sobre tu pasión, sobre lo que la parte esa del cerebro que desarrollaste es más. Y George Steiner lo sugería que lo mejor que podías hacer era simular un ejercicio de enfrentarte a la muerte, que es posiblemente lo que no quisiéramos, pero es generalmente lo que dice es la gente y las organizaciones cambian cuando hay crisis o están en bancarrota. Solo el 10% de las organizaciones cambian cuando van bien, que es el momento de cambio. Entonces, en la vida también, cuando tenemos una enfermedad, un accidente, generalmente nos mueve la vida y generamos un cambio. Entonces, él dice, simulen un ejercicio que es enfrentarte a la muerte. Yo lo tengo en un libro que se llama Tu vida, tu mejor negocio, donde ejemplifiqué el proceso de planeación. Y este es un ejercicio en donde tú supones que vas en un avión, que se apagan las turbinas y te dice el piloto, pues la mala noticia es que nos vamos a morir. La buena noticia es que tienen 10 minutos para escribir una cartita para dejar a sus seres queridos. Y en esta cartita, pues al final tú escribes lo que es importante, el último mensaje que quieres dar, y esa cartita, cuando después empiezas a subrayar las cosas que son importantes de esa carta, a mí me ha tocado muchos ejercicios donde le digo a la gente, oye, esto que escribiste en la carta, ¿quién lo vive? No, pues casi todo, nadie lo vive, es lo que le estás deseando a la gente, le estás pidiendo perdón, estás hablando de gratitud, y le digo a la gente, bueno, tienen dos opciones, rompan la carta de inmediato y regresen a la jungla de la vida, o esta carta ya dice lo que realmente ustedes están recomendando a sus seres queridos, vívanlo. Pero esta carta en última instancia es lo que es para ustedes importante y esa es la esencia de lo que son ustedes. Y en esa esencia, cuando le escribes, pues empieza una frase etérea, pero esa frase etérea que yo ponía para mí, pues yo no la vivía, yo no era un líder del servicio. Yo no vivía con optimismo, era tremendamente pesimista, vivía con miedos y preocupaciones. Entonces, pues muchas de las cosas que estaban escritas en esa carta yo no era, pero eso originó un cambio inmediatamente. La otra cosa que creo que todos tenemos que hacer los seres humanos es preguntarnos realmente qué son las cosas que disfrutamos en la vida, que nos emociona, que las ponemos en calificación 10. A veces son cosas tan simples como reunirte con los amigos, a veces es algún deporte, una caminata. Bueno, ponla, porque yo recuerdo que George Steiner me decía, cuando yo él había puesto que su visión de vida era maximizar las satisfacciones. Y cuando empezó a ver qué le daba satisfacción, empezó a ver qué tiempo me dijo, cero, no le di tiempo a lo que me da satisfacción, pero era exitoso, conocido. Y entonces él, pues, los dilemas, siendo exitoso, adulado, que yo decidí que era todo, irme de profesor a la Universidad de California, comprar una casita con vista al mar y a la montaña, y la gente pensaba que yo estaba loco, que cómo podía dejar la vida de éxito por una vida más simple, pero sí te puedo decir, me dijo en ese momento,
nadie me apoyó, inclusive mi familia. Entonces yo lo que le digo a la gente es tratar de complacer a los demás es una buena fórmula para fracasar. Tienes que ser auténtico, tienes que desarrollar esa parte que te dio la vida como dones preciados y concéntrate en construir esas fortalezas y eso es lo que te da un sentido de propósito. Pero si no lo escribes, pues no hay brújula y si no hay brújula, pues entonces cualquier camino que tomes, y esto es yo creo que el problema más serio que vive hoy la humanidad que tiene tantas opciones, que vivimos una pandemia de vidas vacías, porque ni tú ni yo inventamos el capitalismo, que tiene cosas muy buenas, pero pues la realidad es que nos dice que el éxito está en tener y nos concentramos en el buscar el tener, cuando en realidad quisiéramos el ser, pero pues en ese dilema de ser y tener, pues nos atoramos en lo que está definido en el mundo como éxito, que es buscar la acumulación sin ninguna razón de ser y Sí, generar Salvador, yo veo que hay muchos elementos en lo que nos estás comunicando, todos de sumo interés y profundidad. Yo a veces ese plan de vida trato de mostrarlo a las personas, decir, a ver, ¿qué quieres ser a los 20 años si es que estás haciendo el análisis a los 15? Pues quiero haber terminado mi carrera, quiero haber tenido una novia, quiero haber hecho un primer negocio, quiero estar jugando fútbol. Luego la pregunta es, bueno, y a los 30 años, ¿cómo te ves? ¿Qué quieres ser? Pues quiero estar casado, quiero tener 3 hijos, quiero ya haber hecho un poquito de dinero para comprar una casa, en fin, elementos muy materiales que configuran un plan que se le puede también dar seguimiento y estar checando la realidad de cómo voy con la otra realidad porque concuerdo contigo al 100%. Necesitamos un propósito de vida y luego necesitamos propósitos particulares con la familia, con la escuela, con la comunidad, con mi nación, con mi esto, y así se van armando como con un rompecabezas todas las piezas de que yo tenga una dirección en la cual quiero caminar, un punto al que quiero llegar, como tú bien dijiste, ese punto inclusive hay que contemplarlo, el punto de mi muerte, qué quiero recordar haber hecho, cómo me puedo sentir feliz en ese momento, habiendo hecho determinadas cosas. Entonces va uno haciendo cosas en la vida para que llegado ese momento, cuando menos esté uno satisfecho consigo mismo. Pero bueno, tú introdujiste aquí una serie de principios básicos, fundamentales. ¿Qué tanto eres tú y tu propósito o tu rumbo y qué tantas son las circunstancias dándote a veces vientos en contra? ¿Cuál ha sido tu aprendizaje personal en esa vida donde fuiste conquistando muchas posiciones supremas en la industria, en la empresa, en la academia? ¿Cuáles son los aprendizajes que quedan al chocar uno contra una realidad que no esperábamos? Mira, hay varios principios o cambios de paradigmas que hay que empezar a hacer, Vicente, porque siempre hablamos que hay que planear el futuro, cuando en realidad las variables del futuro son impredecibles. Tener una guía de estas son las cosas importantes para mí y una escala de valores, que son esos valores que admiras, por los que quieres ser recordado, es importante porque es lo que te permite una brújula para vivir. Pero en realidad la vida se vive en el hoy, en el presente. Lo otro solo te da una guía para decir, oye, voy en este camino. Posiblemente nunca vas a llegar a esa montaña, pero al menos te da un sentido de propósito y de camino y de perfección. Pero lo que tenemos que aprender a vivir es el presente, el hoy. Yo lo que le digo a la gente también es, fíjate algunas metas para desarrollar tus fortalezas o tus ventajas competitivas. Yo le digo a la gente, si tú como ser humano, como organización o como país o como empresa no tienes un diferenciador, una ventaja que te haga diferente a los demás, pues tu posibilidad de tener también un éxito, poder tener los recursos para poder mantener a tu familia van a ser muy difíciles.
Entonces, cuando una gente encuentra esa fortaleza, esos diferenciadores, eso que te hace, en mi caso, yo quería ser un líder al servicio. La realidad es que me preparé, mi diferenciador más importante es que yo tengo un liderazgo cero jerárquico, es muy orientado al servicio de los demás y eso pues me permitió escalar posiciones muy rápido, porque además ese liderazgo pues da resultados también muy buenos en los negocios. Por otro lado, también decidí yo fundamentalmente ser un líder que ve los retos como desafíos. Entonces, al ser un líder que yo no era optimista, yo decidí ser positivo, entonces me preparé mucho en psicología positiva. Eh, yo trato de no tener una conversación de corte negativa, sino busco siempre buscar el ángulo y los problemas, inclusive me gustan los problemas porque los veo como desafíos, como retos, entonces cambio esa energía y eso me permite tener una vida en el presente mucho más placentera que la gente que huye de los problemas, huye de las situaciones y lo paralizan. Entonces, yo me preparé y yo no soy mejor que nadie. Yo lo único que tengo que me diferencia de los demás es que tengo un plan de vida, lo sigo y prácticamente y tengo una escala de valores que la mido. Y si tuvieras cada año la hojita que yo Sí, hago de planes, son cosas muy simples, muy simples, ¿verdad? es correcto. Y déjame platicarle a la audiencia y a ti una experiencia por la cual acabo de pasar que tiene que ver con esto que estamos hablando. Yo tuve una vida de asalariado, igual que tú, en una empresa internacional y me fue bastante bien, partiendo de muy bajo a llegar a la cima. Después tuve una oportunidad de ser emprendedor, emprendedor alrededor de los negocios de la familia y sobre todo la parte agrícola. Y ahí la verdad es que la parte agrícola te trae una gran incertidumbre. De repente estás con bonanza que te genera el buen clima, que te generó la buena cosecha y te mueves con ese sentido. Luego pasé a otra etapa de asalariado en el gobierno, asalariado desde que fui eh, representante o fui diputado, después gobernador, después presidente, asalariado. Y la circunstancia que quiero relatar es que recientemente, después de estar de asalariado, volví a la parte agrícola y me metí precisamente al agave. Ahorita estoy en la empresa Cuervo aquí en Guadalajara. Y resulta que el agave, de ser un producto muy sustancioso, de dejarte un buen ingreso, de repente viene el quebranto brutal y te pesca fuera de base, porque no había muchos estimados al respecto. Entonces, de 30 pesos kilo, nos caemos a 1 peso kilo, se cae la industria. Y caemos, pues todos los que andábamos viviendo de eso. Entonces ahí entré en esto que tú acabas de decir, como reinventarte, volver a nacer y buscar otra vez tus fortalezas o diferenciadores. Y yo me encontré con que la marca Fox pues resulta que tiene ya un buen avance y está bien fijada en la opinión pública, tanto por el lado privado y empresarial como por el lado del otro. Y dije, voy a buscar hacer cosas alrededor de la marca. Y estoy en este momento tratando de restaurar mi ingreso familiar para mi familia. Pero ahí hay muchos elementos que son los que quisiera que nos comentaras. Uno, que los quebrantos te van a venir tarde o temprano y del lugar menos esperado, los problemas y los contratiempos. Segundo, cómo hay que reaccionar contra esos contratiempos con el bagaje que uno ya trae acumulado de valores y de aprendizajes anteriores. Y finalmente, pues ponerte en acción, porque los planes, el liderazgo, los planes de vida son muy padres, pero de repente o no se cumplen o vienen quebrantos y entonces hay que reinventarse, como quien dice. Gírame alrededor de eso tus comentarios que son valiosísimos. Tú pasaste por una vida intensa, intensa, intensa. Si sumas el número de empresas que estuviste, son como 5 o 8. El número de academias fueron 3 o 4. Y el número de retos se multiplica al cuadrado. La primera es reconocer que el ser humano
El planeta Tierra tiene 4.600 millones de años, pero los humanos llevamos poco tiempo en la Tierra, 1 o 2 millones según la teoría que tengas. Pero el humano es un ser de hábitos que ha ido evolucionando muy lentamente. Pero en los últimos 500 años, o 300, 400 años, ha habido un cambio en la vida enorme, enorme. Sobre todo, yo diría que arranca con el descubrimiento de América, que se nos amplió el territorio, cuando todo lo que valía era la tierra y todo el mundo andaba buscando invasiones. Después vino el ser humano con la ciencia, descubriendo que las máquinas podían hacer mejor la labor que los humanos, y toda esta sociedad agrícola de donde veníamos, pues empezó a cambiar hace 250 años, y Internet pues nos cambió las fronteras que nosotros habíamos inventado para controlar países, pues desaparecen con Internet. Y hoy yo creo que estamos entre la víspera de dos cosas que no nos hemos dado cuenta. Viene una desaparición de los países como los conocemos, porque la humanidad estamos conectados, estamos defendiendo rayitas, el humano se está urbanizando y está viviendo en regiones, y hoy empieza a ser más importante el lugar o la región o la ciudad donde vives que los países, pero son procesos que se van a llevar 40, 50, 100 años posiblemente en poderse configurar diferente. Por otro lado, el capitalismo que lleva pues, 150 años y pues, donde posiblemente el invento más importante fue la libertad del ser humano. Se nos olvida que Estados Unidos, la potencia, se hizo con esclavitud todavía, pues era el negocio más grande, el transborde de esclavos de África a Estados Unidos, y ya la revolución industrial pues empezó a cambiar esto, pero posiblemente hoy lo que nos ha cambiado más a la humanidad es la libertad, no la apreciamos porque nacemos pensando en que ahí estaba, ¿verdad? Pero pues, la humanidad faltó libertad mucho tiempo. Y la realidad es que esa libertad nos ha permitido toda esta creatividad y este emprendimiento y estas locuras, pero al mismo tiempo este capitalismo, como lo concebimos, pues no jaló porque está generando unas brechas. Los que entendieron las reglas de este capitalismo, que se iba a basar fundamentalmente en el conocimiento más que en la tierra o en la agricultura, pues se están volviendo muy, muy ricos. Es decir, de los 200 países hay 27 que tienen el 60% de la riqueza, pero pues ahí nomás está el 10% de la población. Entonces se ha hecho una brecha enorme entre el que le entendió a la economía del conocimiento y los que nos quedamos todavía o en manufacturas o en agricultura, y se está generando estas brechas. ¿Y cuál va a ser el mundo nuevo que vamos a vivir? Yo no lo sé, Vicente, pero también es una realidad que la evolución de los países es muy lenta. Yo acabo de publicar un libro que, por cierto, te lo envié, de cómo duplicar el ingreso de todos los mexicanos, y analizaba en los últimos 40 años cuántos países pasaron del subdesarrollo al desarrollo, entendiendo desarrollo que hubieran llegado ya a $20,000 de ingreso per cápita, pensando que es una buena cantidad para tener buenos servicios para todos. ¿Y sabes cuántos países pasaron grandes del subdesarrollo al desarrollo? Son los 7 países de 200. Y son los ejemplos que siempre oímos, los Corea, los Singapur, los Israel, pero la mayoría de países hemos emigrado muy lentamente. Y la realidad es que si me preguntas cuántos países van a pasar de ese subdesarrollo al desarrollo, pues todos quisieran, pero yo creo que muy pocos, porque las reglas que hoy determinan el éxito de una sociedad están fundamentadas en la libertad del emprendimiento. El emprendimiento es el motor de la sociedad. Los gobiernos al final deben ser unos promotores de esto, y esto con educación que genera buenas habilidades para todos, y aprendiendo a vivir en ciudades incluyentes y sostenibles, pues es lo que hace la magia de muchos países, y lo vemos todos los días, pero cuando vemos nuestros comportamientos se basan mucho en el espejo retrovisor, queremos regresar al pasado, y es por hábitos humanos que no estamos haciendo conciencia de esa necesidad y esa oportunidad que tenemos de cambio, y los que se mueven a esa velocidad
pues están teniendo resultados extraordinarios. Son la minoría y esto es fundamentalmente parte. Un tema fundamental que me parece a mí aquí es el emprendimiento y la innovación. En ese sentido, hablar de liderazgo, ¿quién genera esa necesidad o esa idea o esa conveniencia de emprender? ¿Cómo se le prende el foco a una persona de emprender? Y luego, ¿cómo se compromete con innovar y dónde busca la Al innovación? final, el motor de una sociedad, pues es su gente y esta gente, si le das la oportunidad y la libertad de poder emprender en forma ágil y dinámica, genera resultados increíbles. Y nosotros lo podemos ver, a veces se nos olvida por qué China de repente se volvió la segunda economía más importante si estaba pues, hace 25, 30 años abajo, inclusive de México. Y la realidad es que China hizo tres cosas. La primera es, se dio cuenta que tenía que ser eficiente en el uso de sus recursos, porque no tenía recursos. Y en lugar de llevar el desarrollo a los pueblos donde el territorio amplio, extenso, decidió construir ciudades más eficientes, incluyentes, y construyó 20 ciudades de 20 millones de habitantes, y eso pues generó también un desarrollo interno y construcción y fábricas y todo esto para generar un desarrollo. Pero la otra cosa que hizo muy importante, ellos, su sistema bancario, pues ellos no tienen sistema bancario libre, tienen dos bancos de China y entonces se dieron cuenta que el emprendimiento con capital, pues genera magias y después les crearon, con la tecnología, les crearon estas cadenas de Alibaba y la realidad es que ellos durante 20 años generaban 10 millones de nuevos emprendedores cada año que generaban 4 empleos, eran 40 millones de empleos, y en los crecimientos de 8 y 10%, pues se dieron por eso. Y les prestaba el dinero sin intereses o al interés cero, porque se nos olvida que el accionista más importante de un emprendedor es el gobierno, porque si el emprendedor tiene éxito, pues toma una buena parte de las utilidades y de los ingresos de ese inversionista, pero al mismo tiempo, si falla el inversionista, como hablan muchos, pues no le cobres, porque en realidad tú también le estás apostando como gobierno. Entonces, se nos olvida que estamos enojados con China, pero pues se nos olvida que ellos al final le apostaron al emprendimiento y le dieron capital semilla prácticamente gratuito. Y las empresas de China pues están muy apalancadas, pero con tasas de interés del 2%, pues casi todos los proyectos funcionan. Pero por otro lado decidieron vivir en forma más eficiente su forma de vida. Eh, Fíjate, ellos el día de hoy utilizan por habitante 11 veces menos gasolina que Estados Unidos. Estados Unidos su dinero lo utilizó para freeways, coches, pero entonces el uso de los recursos de los Estados Unidos, pues sí los tienen, pero es muy ineficiente. Cuando ves la salud pública en Estados Unidos cuesta por habitante 18 veces más que en China. Cuando ves la electricidad, gastan 3 veces más electricidad. La educación, China le apostó a la educación. Se nos olvida que cada año, llevan 20 años, mandaban 1 millón de chinos a estudiar al extranjero y que al mismo tiempo pusieron más de 47, 50 universidades de investigación extranjeras financiadas por ellos en su país para retener su talento. Y entonces, pues crearon esta magia de educación, emprendimiento y ciudades donde cuidan los recursos. Y hoy, pues si nos ponemos a ver, ahorita que estamos en el gran dilema de las exportaciones, pues la realidad es que estaba yo viendo un dato en la mañana. En 1997, o sea, pocos años, China era la 10ª economía en exportaciones. Hoy es la primera. Y la economía de Sí, Estados Unidos era 7 veces más grande que la de China y hoy la diferencia es 28%. Es decir, lo que estamos viendo es que China ya Asia ya el 50-60% de la economía del mundo está en Asia y fue fundamentalmente porque le apostaron al emprendimiento, a la educación y a ser eficientes en el uso de recursos. si te parece, Salvador, y me das oportunidad, vamos a un corte y enseguida regresamos.
a ver, todo esto ya nos trae, y tú lo dijiste muy bien, a la hora, al aquí, y las cosas aquí y ahora están un poco enredadas. Y yo creo que en el fondo hay inclusive el debate de dos sistemas, del que vienemos hablando de capitalismo con el sistema eh, socialista, o ese otro sistema que en realidad se ha vuelto capitalista. Pero el tema es aquí los aranceles. Los aranceles son una herramienta de una nación, de una economía, para buscar ciertos beneficios para sí misma y para sus ciudadanos. Normalmente en el pasado, particularmente allá en 1930, hace 100 años, Estados Unidos, en una acción 100% proteccionista, cuando sintió que estaba perdiendo sus negocios, que estaba perdiendo sus empleos, decidió imponer aranceles de manera muy agresiva, y casi en paralelo sucede el fenómeno de la bolsa de valores. Pero la historia y el resultado es que los aranceles tuvieron un impacto fuertemente negativo para los propios Estados Unidos. La pregunta sería, o el comentario va, si hoy, 100 años después, nos estamos tropezando con la misma piedra, o las economías han cambiado lo suficiente, la apertura de los negocios a nivel mundial es casi total, si los aranceles son una herramienta que puede darte lo que aparentemente se busca. La verdad es que estamos en una situación complicada, pero entre mejor entendamos esas acciones económicas o esas reglas económicas que aparentemente los entendidos de la economía y algunos que vivimos la vida empresarial decimos, aquí hay una equivocación, aquí se va a perjudicar al final, el pagano va a ser el americano, el ciudadano americano allá. No es un castigo para México, para China ese arancel. Ese arancel realmente es un castigo para quien va a consumir un producto chino en los Estados Unidos, o quien va a dejar de tener opciones libres de elegir productos sin que la Casa Blanca les ponga un sobrecosto y un sobreprecio. Y por último, el comentario va, hay una cosa que de inmediato parece darte un recurso para esa economía, ese país, que en mis tiempos la cuestión de aduanas y aranceles era casi la fuente de mayor ingreso para el Estado mexicano, más allá de los impuestos sobre la renta y el IVA. Es decir, en las aduanas se acumula una masa de dinero impresionante. No creo que sea tan pueril la pretensión de Trump de agarrar esa masa de dinero que seguramente le va a caer a la hora que cada producto y se interna a los Estados Unidos, le pagas esa tarifa ahí al gobierno americano. Empecemos a platicar este tema, que tú eres un conocedor y que sería fundamental en este programa, ojalá, dar un poquito de luz al final, dar un poquito de ideas sobre cómo actuar ya uno individualmente, cómo actuar un empresario con su empresa exportadora o un empresario que es importador, eh, para que terminemos quizá dándole a esa información algunos consejos de qué va a pasar. Pero primero el análisis, el diagnóstico. Por A favor, ver, Salvador. déjame darte una perspectiva. Las naciones en la evolución humana pues tienen ciclos. Hoy estamos en el ciclo de la bajada de Estados Unidos. Estados Unidos lleva 20 años perdiendo una competitividad enorme. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero la realidad es que la brecha ya de Estados Unidos es 20%, realmente ya los acercó. Y la realidad es que también se nos olvida que antes, hace 150 años, la potencia era Inglaterra. Los europeos eran la potencia, y la realidad es que gracias al emprendimiento que Estados Unidos atrajo a todos los científicos y les dio la libertad y este emprendimiento, pues la realidad es que Estados Unidos se volvió a la potencia del mundo. Y Europa, ¿qué hizo Europa cuando empezó a perder fortaleza?
pues un proteccionismo. La realidad es que Europa hoy es una sociedad que no ha crecido, tiene un ingreso per cápita alto, pero en realidad se ha mantenido a través del proteccionismo que chupa impuestos enormes a la sociedad. El emprendedor no puede ser realmente exitoso en estos países y estos dineros, pues el gobierno los administra y se los regresa a una sociedad. Pero esa sociedad, pues, tiene calidad de vida, pero ha perdido. Eso le va a pasar a Estados Unidos. Estados Unidos, hoy nadie duda que Estados Unidos está lentamente perdiendo competitividad. Cuando ves los indicadores de Estados Unidos en casi todo, quitando la riqueza y algo de educación, en todo, pues prácticamente no es el país más fuerte. Cuando lo ves en homicidios, en salud, en muchos temas, es un país muy ineficiente. Entonces, Estados Unidos está muy endeudado porque en realidad todo lo que nos compra en realidad nos los paga con dólares que no tienen sustento, es dinero que ellos imprimen. Entonces, Estados Unidos está reconociendo que no puede comprarnos todo esto porque no tiene dinero para comprar y está poniendo aranceles, le está diciendo a su sociedad en otro lenguaje, oye, vivimos como ricos, pero no somos ricos y si queremos ganarlo, pues hay que pagarlo. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Le va a suceder lo que le sucedió a Europa, una actitud proteccionista, y la realidad es que ya el mercado pues, se quedó en Asia. Mira, un dato que veía yo la semana pasada, en autos que son todavía de combustión interna, hoy 60% de los autos que se produjeron en 2023 fueron asiáticos, 20% en América, incluyendo México, y 16% en Europa. Y ahora, la movilidad después de las casas, la movilidad es lo que más gastan los seres humanos. La movilidad, pues, eléctrica ya se la llevó China o se la llevaron los asiáticos. Entonces, lo que estamos viendo, tecnología, se están yendo muy adelante ya ellos en tecnología. Entonces, el movimiento del mundo se dio hacia allá y Estados Unidos tiene que decirle a su sociedad, pues vamos a ahorrar, hay que pagar la deuda. Lo dice en una forma elegante que no lo entendemos y la realidad es que pues sí nos va a golpear a todos porque estamos acostumbrados a venderle y que nos pagara con dólares sin respaldo y pues sí nos va a ajustar, pero la gran Sí, oportunidad en estas crisis es pues volvámonos a desarrollar nuestro mercado interno, ¿verdad? Y sin duda el emprendimiento, la educación y construir nuevas ciudades pues nos puede generar trabajo para todos, pero la realidad es que nosotros seguimos pensando en la exportación. Hoy somos la economía 16 en exportación y en el 97 éramos la 16 en exportación. Lo que pasa es que tú recuerdas, antes era de petróleo y ahora pues es de manufacturas, pero ah, tampoco mucho valor agregado. Yo creo que la oportunidad de desarrollar nuestro mercado interno, de hacer otra vez héroes a los emprendedores, de apostarle a la educación, de construir nuevas ciudades, es una oportunidad. Esa visión hoy no la tenemos, pero posiblemente esta crisis nos da esta oportunidad de volver a ver internamente, porque tú lo sabes, Vicente, los mexicanos que están del lado de Estados Unidos, que se estiman 40 millones entre sus generaciones, si fueran un país, serían el doble del tamaño de México. Y no eran los más preparados, pero llegaron a una ciudad en donde la libertad de emprendimiento estaba, donde las condiciones se dieron y ve lo que logran hacer. Esa fórmula es la que hay que hacer dentro de México. Hay un estudio que dice, que lo midieron en muchos países y dice, ¿pondrías un negocio en los próximos 2 años? ¿Quién crees que es el país más alto? Colombia y México salieron en 52%, es decir, los mexicanos son emprendedores por naturaleza. Pero hay otra pregunta, ¿qué tanto apoyo recibes del gobierno, del sector privado, del sector bancario, de los más bajos del planeta? Es decir, tenemos la materia prima para detonar el emprendimiento, pero lo inhibimos. Tú ves las 10 empresas más grandes de Estados Unidos no existían hace 30 años. Las 10 de México tienen 90 años de antigüedad. yo creo que eh, nos quedamos un poco cortos en tiempo, habiendo tantos temas y tanta sabiduría sobre esos temas, que yo quisiera recordarle al auditorio, hoy en la mañana que estuve hojeando YouTube,
pues Salvador aparece ahí, en serio, Salvador Alba, dando una enorme cantidad de buenos consejos y de buenas ideas. No dejemos de verlo. Y luego están tus libros donde se profundiza en esas ideas, donde con tiempo de lectura vas a aprender muchísimo de esto. Y quisiera que me digas un poquito de esos libros, el más reciente y la orientación fundamental, estructural, de motivo de hacer estos libros. El que acabo de ahorita de escribir es cómo duplicar el ingreso de todos los mexicanos, que es una propuesta basada en tres cositas focalizadas: emprendimiento, educación y ciudades, construir nuevas ciudades. El que escribí el año pasado es lo que un líder no debe delegar, que está fundamentalmente orientado a, pues, ayudarnos a cambiar ese liderazgo jerárquico a un liderazgo volcado al mercado, al servicio, a velocidad, agilidad. Hoy empresa que no sea rápida se muere. Y tuve un libro que escribí hace 15 años, que es Cómo hacer un plan de vida, que es Tu vida, tu mejor negocio. Y otro que escribí también en el TEC con José Antonio Fernández, que era el presidente del Consejo del TEC, que se llama Un México Posible. Entonces, y ahorita estoy escribiendo algo ya para el próximo año también. Son grandes contribuciones, Salvador, y te pediría un último comentario. Por ahí vi en unos de esos YouTubes o TikToks que hablabas de legado, que hablabas de, bueno, a estas alturas, ¿cuál es tu legado y qué te queda por recorrer? Yo sé que a ti y a mí ya llevamos un buen kilometraje, pero con la medicina de hoy, a mí me acaban de hacer marcapasos, me acaban de hacer destapar todas las arterias, me arreglaron el estómago y como que me dejaron en forma para echarme otros 80 años, a ver si se puede. Pero legado, dime, al final, mi querido Salvador, tú ya dejaste un legado en cada estudiante que pasó y que pasa por el Tecnológico de Monterrey, con una serie de principios, valores y herramientas con las que se equipa para hacer lo que son hoy esos exalumnos triunfadores prácticamente en cualquier terreno en la vida. Entonces, ¿cuál es tu legado, Salvador, para terminar este programa? Y al final tú dejas un legado a través de tus ideas, y estas ideas yo las estoy plasmando en una forma muy sencilla para que estas ideas puedan inspirar a otros, igual como a mí me inspiró el George Steiner, que comenzamos esta plática cuando yo tenía 22, 23 años, y él en una hora me cambió, en una hora me dio elementos que me cambian. Yo creo que si yo logro tocar la vida de algunas personas, que creo que lo estoy haciendo, al final eso, pues, es lo que te da una satisfacción en la vida. Y momentos como este, de poder platicar con audiencia de temas no fáciles, de dar ópticas diferentes. No hay verdad absoluta, simplemente son ópticas diferentes que nos permiten enriquecernos y tomar, pues, nuestras decisiones de vida mucho más documentadas y mucho más fundamentadas. Pues yo creo que Dios nos dio oportunidad de llegar a la cima de la edad, y esa va acompañada de la experiencia, de conocimientos, de buenos consejos que uno puede dar, aunque otro día platicaremos que luego los chamacos no escuchan mucho lo que ya sucedió, como el chamaco Trump no está escuchando lo que sucedió hace 100 años con ese, pero en fin, ya seguiremos charlando. Salvador, yo te agradezco de todo corazón al auditorio habernos acompañado en esta hora y esperamos haber sido de utilidad en dejarles nuevos conocimientos, nuevas ideas. Gracias, Salvador, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias, Vicente, gracias a la audiencia.